Muy buenas tardes. En este momento nos encontramos con el profesor William López, docente de la asignatura de Gestión Empresarial, cuya asignatura como tal pertenece al área de media aquí en el Colegio Gustavo Morales. Vamos a abordar hoy un tema relacionado con el emprendimiento que se va a tener posterior a la pandemia, en donde hay una pregunta para el profesor William y es la siguiente. Nosotros sabemos, profesor William, que en este momento la pandemia del coronavirus pues, ha generado una aplastante realidad a nivel económico, con unas estrepitosas consecuencias a nivel nacional y mundial. Eso, por ejemplo, ha llevado a que muchos emprendimientos de diverso orden hayan tenido que cerrar sus negocios o en algunos de los casos ha exigido un replanteamiento en la dinámica de los mismos. El interrogante, profesor William, es cómo desde los planteamientos que en este momento tiene la gestión empresarial en la media del Colegio Gustavo Morales, se pueden establecer una serie de lineamientos o principios que conduzcan a que nuestros estudiantes de 10º y 11 observen el emprendimiento como una opción de vida, de trabajo y de educación en el futuro inmediato cuando salgan al mercado laboral en ese momento tan precario existente en nuestro país. Jorge, muy buenas tardes y muy buenas tardes a todas las personas, o buenos días o buenas noches, depende de la hora en la que estén viendo este video, pero cordial saludo a todas las personas que nos observan. Para responder a la pregunta, lo primero que quisiera plantear es que una empresa es un conjunto de actividades y competencias que requieren la aplicación de todos los conceptos que los muchachos aprenden en sus diferentes asignaturas y por supuesto, de ese conocimiento previo que van paulatinamente recogiendo en su familia, en su entorno del hogar. Todo eso viene a aterrizar en la base estructural de lo que representa un emprendimiento hoy y que se ha acentuado después de la pandemia, desde luego. Son tres cosas primordiales entre tantas de las que podríamos hablar, que son, primero, un proyecto de vida. Cuando escuchamos a los grandes empresarios y personalidades del mundo que llamamos real, pues nos damos cuenta que en definitiva ellos han ido tras la realización de un proyecto de vida, o sea que nosotros debemos tomar ese elemento. El segundo tiene que ver con la autorrealización y en ese caso pasa también por llevar a cabo una empresa o un emprendimiento, una idea de negocio. El tercero es que el emprendimiento también tiene un componente de compromiso social. Por lo tanto, todos esos elementos tienen que verse reflejados en las tres asignaturas que maneja el colegio en educación media para el siglo XXI, particularmente en emprendimiento, gestión empresarial, porque aquí es donde nosotros hacemos las veces de director de orquesta y es tomar todos esos elementos, agruparlos, ordenarlos y transformarlos en lo que posteriormente va a ser una idea de negocio y luego una empresa. Bueno, profesor William, pero nosotros hemos observado que en estos periodos de crisis también pues surgen nuevas oportunidades que pueden ser aprovechadas para generar nuevos negocios, transformar modelos económicos concernientes a estas estructuras, emprender y generar nuevas tendencias de cambio que permitan ecosistemas mucho más emprendedores. Pero entonces, profesor William, ¿cómo se puede transformar o lograr que la malla curricular que existe en este momento en nuestro colegio contemple el emprendimiento y la gestión empresarial como un elemento más coherente y más asertivo con las necesidades actuales de nuestros estudiantes en estos referentes, es decir, en el emprendimiento y en la gestión empresarial? Pues Jorge, cuando uno se va al análisis de lo que hace un emprendimiento y de lo que hace una empresa, quienes hemos estado en la parte de administración y quienes ya llevamos mucho tiempo propiamente haciendo empresas, pues uno termina remitiendo hace quizás unos 100 años o más, Henry Fayol, cuando estableció las 6 funciones básicas de la empresa, que son funcionales y operativas para empresas pequeñas o grandes, que las voy a mencionar rápidamente, que tienen que ver con la parte administrativa, que sería la primera, la segunda, la función operativa o de producción, la tercera, la parte comercial, la cuarta, la parte contable, la quinta, la financiera,
y la sexta la parte de seguridad. Puede cambiarles el orden, no pasa nada. Pero eso, ¿a qué nos lleva? Pues cuando nosotros entendemos esa estructura que debe tener un emprendimiento o una empresa, pues nos damos cuenta que se deben aplicar la comprensión de lectura, la lectura crítica, las habilidades en matemáticas, obviamente dominar una lengua extranjera, estar en un entorno digital, moderno, virtual. Quiero decir con eso que las mallas curriculares las debemos reajustar teniendo ese referente. O sea, desde pequeño los niños pueden tener en su cabeza que realizar un proyecto de vida y ser emprendedores no de que tengan que esperar a que cumpla 30 o 40 años, sino que en realidad desde muy joven se puede tener un emprendimiento. Y la parte que debemos aportar nosotros desde la academia, desde el colegio, es facilitar que los contenidos vayan orientados en ese sentido por algo que es muy fácil de evidenciar y se llama el entorno empresarial. Bueno, profesor William, pero en este momento que estamos en una grave crisis, no solamente económica, sino también social y política, pues se observa que el emprendimiento es un plan de acción que puede ayudar a superar esos obstáculos que en este momento pues están viviendo en las sociedades de las diferentes naciones. Pero aterrizándolo o contextualizándolo con nuestro colegio, yo me hago la siguiente pregunta y la formulo a ustedes como equipo docente de la media en el colegio. ¿Es factible garantizar que los principios educativos del emprendimiento sean coherentes con las necesidades o las expectativas de nuestros estudiantes cuando se llega al abordaje y puesta en práctica de unos lineamientos tanto en su conocimiento como para su proyecto de vida? Sí, Jorge. Lo primero que debemos comprender en el contexto de esta pregunta es que nuestros alumnos hoy en día ya no son solamente alumnos que per se tienen que ir al colegio, sino que hay una función más global, más holística, y es observar a nuestros alumnos como unos clientes. Por un momento ubiquémonos en un colegio privado o en una universidad privada, realmente cómo subsiste ese tipo de empresas, porque también son empresas, pues a través de sus clientes o usuarios que son los alumnos. En la parte pública a veces suena feo decirlo de esa manera porque nosotros vemos un poco el concepto romántico, pero en la práctica nuestros alumnos son usuarios, son clientes que deben sentirse satisfechos con lo que nosotros como colegio le ofrecemos. Y cuando hablo del colegio es todos los integrantes, todos los estamentos del colegio. ¿Cómo les garantizamos que hacer un emprendimiento es algo bueno, que es una opción de negocio, que pueden beneficiarse ellos y sus familias? Fácil, hay que cumplir los pasos, hay que hacer, digamos, el crecimiento intelectual, pero también funcional de cómo se construye un emprendimiento que no es nada del otro mundo, pero quiero contarle aquí los principales y elementales. Primero que hay que hacer un análisis del entorno y formular una idea. Las ideas no son de nadie, las ideas pueden ser de muchos, pero hay que aterrizarlas. También hay que elaborar un plan de mercadeo porque finalmente cualquier idea tiene que buscar es que se venda y que eso se transforme en dinero. Y por otro lado, definir una estructura funcional de ese emprendimiento, cómo lo vamos a llevar a cabo, cuál es el primer paso, el segundo paso, quiénes intervienen, etcétera. Si tuviésemos que hablar de un cuarto paso, tendría que ser destacar de dónde van a salir esos recursos, y hoy, mal que bien, en nuestro país hay muchas instituciones que ofrecen apoyo a los emprendedores cuando no se cuenta con los recursos propios, pero es importante tener en claro cuál va a ser el soporte financiero de mi emprendimiento. Y por último, hay que presentar el proyecto, hay que darlo a conocer, y desde luego, darlo a conocer implica que se ponga en marcha. Y todo lo anterior tiene una estructura base que es querer hacer las cosas, creer en sí mismos y llevarlo a cabo. Bueno, profesor William, pero se ha observado que la pandemia, no solamente en la nación, sino a nivel global, pues ha provocado el desarrollo de oportunidades, se han dado unos procesos de cambio y de transformación que incluso en algunos países como el nuestro, pues han estado pendientes, ¿no? Se ha observado, por ejemplo, que las empresas han planteado retos de la digitalización, el teletrabajo, la formación online.
En ese momento pues hay una crisis sanitaria, social, económica sin precedentes y donde se ha observado que el emprendimiento digital, tecnológico, audiovisual han crecido de una manera sustancial. Se están impulsando proyectos de utilidad a raíz de nuevos problemas y de nuevas demandas. Se han observado modificaciones en las pautas de consumo y de ocio que van a ser de pronto parte de la nueva normalidad que se pretende tomar la direccionamiento de la sociedad en el futuro inmediato. Pero concretamente con nuestra institución, profesor William López, ¿cuál cree usted que sean los ámbitos laborales en los cuales nuestros estudiantes de grado 11, que en este momento, por ejemplo, van a salir al mercado laboral, pueden tener la oportunidad de lograr un acertado desempeño? Bien, nosotros en Educación Media para el siglo XXI hemos sido acuciosos y autocríticos. Hemos investigado qué ha pasado con nuestros exalumnos, o por lo menos con una parte de ellos. Les hemos preguntado en qué les ha servido la media que da nuestro colegio y hemos tenido muy buenos comentarios. Tan es así que yo podría decirle en este momento 6 segmentos o áreas del mercado en las cuales nuestros alumnos se pueden desenvolver, pero también en las que pueden ser emprendedores. La primera tiene que ver con el sector comercial. El perfil de nuestros alumnos es ese, están muy enfocados a hablar, a expresarse, les gusta la parte comercial, les gusta vender, obviamente les gusta el dinero y eso es una muy buena motivación. La segunda tiene que ver con la producción multimedia y el diseño gráfico, entre otras cosas porque nosotros los fortalecemos desde muy jovencitos, desde décimo, en los programas de diseño que vienen a la vanguardia del mercado laboral. Entonces encuentran cabida en el sector real. El tercero tiene que ver con la gastronomía, gracias a que en sus entornos familiares hay muchos emprendimientos que tienen que ver con comidas, no solamente con comidas rápidas, sino en realidad con la parte de restaurantes, con la parte de catering, etcétera. Entonces, tenemos alumnos muy fuertes en ese segmento de la economía. El cuarto es el diseño de páginas web y aplicaciones. A ellos les gusta, se sienten cómodos, son muy acuciosos y están permanentemente buscando información y queriendo innovar frente al tema. A veces no es tan fácil porque no se tienen los recursos económicos y tecnológicos, pero lo más importante que es querer hacerlo, sí lo tienen. La parte, el número 5, me atrevo a decir que tiene que ver con la parte financiera como la economía y la contabilidad. A pesar de que solamente en los últimos años ven el tema contable y financiero, realmente las bases en matemáticas, en el análisis matemático y lo que ello representa, se acentúan esos 2 últimos años y ven opciones reales de trabajo frente a la contabilidad y la economía. Y por último, los cargos que están relacionados con asistencia administrativa y la administración de empresas. Entonces, menciono 6 que son las principales, las que hemos detectado, pero seguramente hay más. Sin embargo, debemos enfocarnos y enfocarlos a ellos también sobre esas carreras y sobre esos empleos que en el ámbito real van a ser lucrativos para ellos, no solamente económicamente, sino también en su intelecto. Bueno, profesor William, muchas gracias, pero yo también quiero plantear un interrogante. Hemos observado que en este momento pues, la oportunidad está en la globalización, está en la innovación, porque va a permitir que la sociedad también plantee contextos de creatividad. Sin embargo, pues esta crisis ha puesto de manifiesto que los negocios deben ser más colaborativos, más conectados, más globales, más innovadores. Y por lo tanto, los emprendedores tienen que ser de la misma manera, ¿no? Innovadores, globales, colaborativos. Esas son oportunidades, creo yo, en tiempos de crisis. Pero, profesor William, la pregunta, ¿cómo contextualizar estos planteamientos de la globalidad, la innovación, la colaboración, con la propuesta que en este momento tenemos de la media específicamente en gestión empresarial y en el marco del emprendimiento para asegurar que nuestro programa como tal tenga éxito en el futuro inmediato y se consolide de manera permanente en la institución? Gracias por esa pregunta, porque desde hace varios años he sido insistente en que la media que tiene el colegio está en los niveles que debe estar y está en el camino correcto.
porque hay algo que cuando uno está en la universidad se le enseñan, pero no lo dimensiona en el sector real, sino hasta cuando le toca, y sobre todo ahora que nos ha tocado después de la pandemia y todavía lo que estamos viviendo, que se llaman las alarmas del mercado. O sea, el mismo mercado le va diciendo a uno por dónde debe tomar, y eso es algo bueno que en el colegio se ha anticipado. Y se ha acentuado con esta crisis, porque nos hemos vuelto más fuertes en el tema tecnológico. Ahora, cuando las alarmas del mercado nos dicen, revise lo que está haciendo la competencia, miren quiénes son nuestros clientes, que ya me referí al respecto, qué es lo que ellos quieren, qué es lo que necesitan y qué tenemos nosotros y qué le podemos brindar, pues inevitablemente llegamos a un momento de autocrítica en el cual decimos, tenemos estos recursos, necesitamos estos otros, pero ya sabemos para dónde vamos. O sea, tenemos un norte que tiene coherencia con lo que está ocurriendo en los ámbitos laborales, sociales, religiosos, políticos, etcétera. Entonces, esas alarmas del mercado son la clave para entender la dinámica en la cual tiene que irse el colegio y en la cual tiene que, a mi modo de ver, ir el estudiante. Cuando se encuentra esa coherencia, cuando se ve que realmente lo que yo estoy aprendiendo, lo que yo estoy aplicando, sí tiene cabida en el mundo real, pues uno se siente parte del mundo real. Y no ocurre esa decepción de cuando uno termina el colegio y llega al mundo real, en donde las condiciones laborales son diferentes, en donde uno no tiene herramientas ni competencias para competir con otro joven de una institución privada o de otra institución pública, pero que tuvo unos elementos diferentes. Entonces creo que estamos bien orientados. Hay que hacer que nuestra media crezca y que sea extensiva a los niveles de los más pequeños. Quiero decir, desde prejardín hasta primaria, hasta bachillerato, y fortalecer más la media. Creo que el camino correcto está en eso. No lo olviden. Las alarmas del mercado. Nosotros podemos tener unos discursos muy bonitos, muy interesantes, muy pedagógicos, pero si eso no va en la línea de lo que tiene el siglo XXI, estamos por fuera del mercado. Profesor William, pues yo agradezco esta reflexión y estos aportes interesantes a esta serie de inquietudes que surgen precisamente de estos grandes retos que vamos a tener en la institución, no solamente en el ámbito académico de las asignaturas que conforman un plan de estudios, sino específicamente en el área de los medios de comunicación con esta estructura curricular de gestión empresarial, medios de comunicación, diseño web y marketing digital, sobre todo porque es precisamente observar cómo va a ser el emprendimiento a nivel social después de esta etapa de la pandemia. Profesor William, le agradezco mucho su intervención, sus reflexiones, sus puntos de vista a estos interrogantes que nos dejan una serie de aprendizajes y también una serie de retos para poderlos asumir con el mayor profesionalismo correspondiente. Muchas gracias. Mil gracias, Jorge, y a las personas que nos escuchan y que ya están matriculadas en el Colegio Gustavo Morales, están en el colegio correcto, y quienes aún no lo están, pues acá hay una gran oportunidad y aquí nos vamos a encargar de que los muchachos estén realmente en la dinámica que el mundo nos muestra. Mil gracias. Chao, chao.